Doctora, permítame, voy a pasar por ahí. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la tercera mesa que lleva por título Laicidad, Reproducción y Diversidad Familiar. Y para esta mesa nos acompañan, y voy a dar el orden en la presentación de sus ensayos. En primer lugar, Jorge Álvarez Díaz, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. En segundo lugar, Ingrid Brena, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Colegio de Bioética. En tercer lugar, Almaluz Beltrán y Puga, de la Universidad de los Andes, Colombia, en este momento, y también del Colegio de Bioética. Y si llega un poquito más tarde, ya llegó. Y Juan Gerardo Barroso, de la Facultad de Medicina de la UNAM y también del Colegio de Bioética. Bien, me han dicho que más o menos alrededor de 15 minutos tendrá cada participante. Al término de sus exposiciones vamos a abrir entonces la mesa de diálogo y vamos a dar la palabra entonces en primer lugar a Jorge con el tema religión y donación de embriones, un estudio empírico sociológico muy interesante y además con un concepto que creo que vale mucho la pena discutir, esto de expresión popular de la religión, qué es lo que se está entendiendo por esto y cómo esto tiene repercusión en la idea de la donación de embriones. Entonces, Jorge, si quieres. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los y las asistentes. Esta cuestión del género que todavía no quedamos muy bien de acuerdo cómo tenemos que mencionarla, pero yo creo que es importante resaltarlo de alguna manera. Entiendo yo que recibieron de alguna manera el texto que había yo elaborado, que es en el fondo un resumen de algunas investigaciones que no vienen referenciadas abajo porque ya no me dio tiempo de poner que si el estilo, que si era APA, que si Vancouver, que si no sé qué, entonces no está presente, pero todas hacen referencias a algo que tuve yo que revisar para la elaboración de mi tesis de doctorado respecto de las perspectivas que se tienen por parte de los usuarios, esto de tomar la voz de los protagonistas, como decía María Teresa, que ahorita voy a tratar de aterrizarlo en una perspectiva un poco más teórica, y de esto que menciono yo y ese uso popular de la religión, que también lo entiendo yo como la forma como individualmente se vive esta visión de pertenecer a un determinado grupo religioso o a un determinado grupo de creencias religiosas. Recuerdo muchísimo en una de las investigaciones que hice, cualitativas, antes de hacer la investigación cuantitativa de mi tesis, respecto de pues un paciente que estaba acudiendo a un centro de reproducción en Chile. Y le pregunté yo por su religiosidad, tenía una parte cuantitativa, una parte cualitativa, saben quien haya hecho investigación empírica en estos sentidos que es difícil, muy difícil de evaluar, pero recuerdo mucho una frase de este hombre en particular que me dijo que pues su familia por tradición era muy religiosa, la suegra era católica, italiana, iba al Vaticano cada año, que en el momento que conoció en ese momento su esposa, pues veían cualquier tipo de intervención en el proceso reproductivo como una cosa muy mala, pues en ese sentido plenamente pecaminoso, pero me dice, pero cuando te toca a ti, empiezas a ver la fe como con elástico, e hizo además este ademán que estoy repitiendo yo, porque no es lo mismo el decirlo para otro que el decirlo para sí mismo. Entonces él, a pesar de su vehemente religiosidad, porque la verdad que era muy religioso como practicante, pues se dio ese permiso, porque hay quien no se lo da, también hay que tener eso en cuenta, de acudir a una técnica y que además con el resultado del primer embarazo, pues ellos tuvieron una pérdida y en ese momento, aunque la esposa tenía, si no me equivoco, unos 6 meses de embarazo, él me dijo, porque exploré otras esferas como la paternidad, la maternidad, en qué momento se tiene esta vinculación. Mucha gente se siente papá cuando tiene embriones en el laboratorio, una cosa verdaderamente llamativa, y él no, como él tenía el antecedente de la pérdida, él me dijo, yo creo que voy a sentirme padre cuando tenga a mi hijo aquí.
y también me hizo la seña. Entonces, hay una enorme variación en esta vivencia personal y lo que yo quería rescatar a propósito, y asumiendo de que todo mundo tiene la lectura, porque creo que todo el mundo tuvo acceso con tiempo, hacer una serie de reflexiones más allá del texto que ya vieron, que son 3 folios, no es una cosa muy larga, respecto del mundo que nos toca vivir con todas estas perspectivas tan distintas. Yo creo que ordenaría de algún modo lo que se podría decir en 3 grandes rubros, probablemente en el primero retomando el texto de Charles Taylor sobre el multiculturalismo y la política del reconocimiento, que me imagino que varios conocerán. Creo que es muy importante recordar que el mundo desde siempre ha sido multicultural. Es una cosa que aquí desde luego se hace esta cuestión de la abstracción teórica, pero la multiculturalidad ha estado presente en toda la historia de esto que llamamos humanidad. Y creo que el problema que tenemos, me voy a intentar centrar ya no tanto en mi perspectiva latinoamericana con la investigación de mi tesis, sino en nuestra realidad nacional, en la realidad mexicana. Creo que más que un problema de multiculturalismo, que lo tenemos, no voy a entrar en él, tendríamos también el problema del llamado pluralismo moral y pluralismo religioso. En el tipo de democracia que por lo menos teóricamente vivimos, que es una democracia liberal, me parece que se puede tomar con esta otra perspectiva del pluralismo moral y el pluralismo religioso, pues habría que tomar la relevancia de la secularización vivida como un fenómeno fundamentalmente europeo, como lo toman algunos de los teóricos que desarrollan este tipo de trabajos. Creo que aquí podríamos ubicar algunas corrientes. Una, la rawlsiana, claramente, como saben ustedes muy bien, influido por Kant, y este uso público de la razón que va en un sentido con unos ciertos presupuestos filosóficos, que desde luego no me va a dar tiempo de entrar. Pero tenemos también otra perspectiva más europea, la de la Escuela de Frankfurt, particularmente la segunda, no la primera, no la tercera, es la que voy a retomar yo, particularmente a Habermas, con lo que él llama las sociedades postseculares en su texto Entre naturalismo y religión. Habría esta polémica entre la fundamentación de cómo poder dar razón del uso de esta razón pública, que en el caso de Rawls sería para aquellos argumentos que sean aceptables. Esta es la crítica que creo yo que ya muchos le han hecho y que yo me sumaría a este tipo de críticas. Si el criterio para poder expresar una idea en el espacio público es la aceptabilidad, entonces nos vemos con serios problemas, porque en el caso de la reproducción asistida no es una aceptabilidad generalizada que una mujer sola acuda a un tratamiento, que un varón solo hetero u homosexual acuda a un tratamiento, a propósito de la liberalidad de las técnicas. Entonces, bajo esta perspectiva rawlsiana, no sería posible discutir en el espacio público esto, y recordarán ustedes en el texto de liberalismo político, Rawls pone varios ejemplos, pone el ejemplo del solo se ahorca con Martin Luther King, que dice, bueno, es una cosa que cuando él lo dice, hay que recordarlo como pastor protestante. Es decir, da al espacio público un argumento religioso en principio para luchar por la igualdad. Esto dice que no debería de haber ocurrido, pero que es maravilloso porque ahora es lo que está de acuerdo con la razón pública. Y la tercera vía que voy a utilizar es de una discípula, no de Habermas, sino de Apple, de ambos, pero se formó fundamentalmente con Carlotto Apple, la doctora de la Cortina. Ella fue maestra mía cuando la maestría, cuando el doctorado también, con la propuesta que hace de una ética mínima o una ética civil común a todos los ciudadanos, que en principio estaría en relación con la justicia, y la justicia entendida como el valor de lo exigible. Adela propone que con este mínimo de justicia es la forma como se podría trabajar en estas sociedades como la nuestra, plurales moralmente, para que puedan coexistir lo que ella llama distintas éticas de máximos. Las éticas de máximos, yo me dedico fundamentalmente a cuestiones de bioética, no a derecho, y desde ahí les estoy hablando, intento por lo menos. Estas éticas de máximos propondrían ideales de vida buena, de vida feliz, de vida en plenitud, y la felicidad es algo que no se puede exigir, que no se puede imponer y que solamente se puede invitar. En este sentido, toda propuesta de vida feliz, sea religiosa o no, pues
tendría que estar en principio en el espacio público, tendrían que hacer sus ofertas, ¿para qué? Pues para que cada quien libremente las tomara o no. Si no se hacen estas ofertas, entonces estaríamos con una dictadura de la ética mínima o de la ética de lo justo, que creo que no es suficiente porque todos tenemos una serie de necesidades que no van a ser satisfechas por derechos. Todos tenemos necesidad de sentido, necesidad de cariño, necesidad de afecto, necesidad de comprensión, que no podemos ir a exigir como un derecho. Entonces me parece que esta cuestión es importante para ver en los últimos minutos que me quedan, que ya llevo 8, que soy un poco obseso con los tiempos, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Pues nosotros en este Estado democrático, laico, en principio, como Estado, habría que ver cómo se operativiza con el gobierno, que ya no es lo mismo, en donde definitivamente no es para nada un espacio laico. Pues en el caso de nosotros habría que ver que yo desde hace casi 10 años tengo un texto donde he propuesto que la cuestión de los tratamientos de medicina reproductiva deberían de estar como parte del catálogo de los servicios que debería de cubrir el Estado como parte del acceso al derecho a la salud. Tengo un texto de 2008 donde lo estoy defendiendo, no como el derecho a formar una familia, porque yo entiendo familia, por ejemplo, 2 personas que están juntas, es una familia, independientemente de que tengan hijos o no. Entonces yo creo, ahí lo desarrollo más en ese texto, que un mínimo de justicia exigible estaría en relación con el acceso a las técnicas. En cuanto a las éticas de máximos, creo que todas tendrían, en principio, la posibilidad de expresar sus invitaciones, y el problema que tenemos en nuestra realidad es que más que invitaciones resulta que muchas veces son imposiciones. ¿A qué me voy a referir? Pues a cosas que sabemos todos, que algunas veces hemos mencionado en el mundo de la ética y el mundo de la bioética, pero que no todo el mundo las dice a veces tan claro como las puedo mencionar yo, las mencionan otros también, pero voy a decir cómo las digo yo, que es el caso de esto que se ha dado en llamar las bioéticas laicas o seculares y las bioéticas católicas. ¿De qué estoy hablando? Pues de que la primera institución que se dedica formalmente a la educación en bioética, lo voy a entrecomillar, es la Universidad de Anáhuac, y bueno, con gente que formaron ahí terminan en la Universidad Panamericana, como la doctora María de la Luz Lina Casas Martínez, que dirige una especialidad y una maestría en bioética, y sabrán ustedes que estas 2 instituciones tienen por detrás a Opus Dei y Legionarios de Cristo. Entonces, ninguna de las 2 instituciones, si ustedes revisan la página web y los programas de estudio, les dicen que son religiosos. Dicen que son plurales, nunca mencionan la palabra ni laico ni secular, pero es muy interesante, yo no sé si todos ustedes lo saben, que hay un boletín guadalupano que edita pues precisamente la Basílica de Guadalupe, que en su edición de septiembre de 2006, que viene con una portada totalmente sugerente, Viva México Cristiano y Guadalupano, habla José Antonio Palencia Ramírez, médico, egresado de la UNAM y sacerdote. Este señor cuenta cómo participó en el directorio de la Pastoral de la Salud, en un montón de cuestiones que tienen que ver con su visión del mundo, su visión católica, y dice que además de participar en este directorio de Pastoral de la Salud, también menciona herramientas de la Pastoral de la Salud, el counseling pastoral y la bioética católica. Él sí lo dice con todas sus letras. Claro, es médico cura y está en la basílica, pues era de esperarse que alguien así lo podría decir más claramente. Y él menciona literalmente, con la Asociación de Médicos Católicos, estoy citando, añade, se comenzaron a crear las facultades de escuelas de bioética en las universidades Anáhuac, La Salle y Panamericana. Obviamente esto es el claro ejemplo para mí de una imposición de una determinada ética de máximos, una cosa que no debería de existir. Yo, como lo dije anteriormente y apegándome a la propuesta de la cortina, se tendría que ofertar y que la gente libremente lo decida si lo quiere escoger o no, pero no imponer desde el punto de vista educativo, porque es que hay que ver que si no dicen lo que ellos quieren que digan, no los titulan. Les podría dar ejemplos, pero tampoco me va a dar tiempo. Después dice que se fundan los comités de bioética en hospitales, especialmente en los religiosos y los privados. Cita, se inicia toda una campaña para la fundación de estos comités, ya que integran la presencia de sacerdotes. Es por todos sabidos en nuestra realidad nacional que la modificación reciente de la Ley General de Salud en 2011, que hace exigibles los comités hospitalarios de bioética y los comités de ética de investigación, no dice que tengan que estar presentes los sacerdotes. Es una cosa que podría existir como podría no existir. Habría que ver qué figura podría tener el sacerdote dentro de un comité.
Y regresando a una de las citas que ya hizo la doctora María Teresa Urbina respecto de las posiciones, a propósito de la cita del libro de Pauline, bueno, pues está el caso de una jurista, que la verdad no recuerdo en este momento su apellido, que tiene un artículo con un título totalmente sugestivo en estos temas, que es Los comités hospitalarios de bioética. 2 puntos. Un espacio para la evangelización, que yo suelo citar precisamente para decir que no es lo que debería ser un comité hospitalario de bioética, pero están convencidísimos de esta imposición que tienen que hacer. Cito la última cita antes de cerrar. Somos los únicos que hemos parado la situación del Instituto de Medicina Genómica. Hemos llevado la lucha contra el procedimiento del embrión congelado, la fertilización in vitro, y en contra de toda esa parte que niega que el embrión sea persona. Esta declaración de Guanajuato que mencionó la doctora María Teresa Urbina, pues tuvo una participación activa de todos los egresados de estos programas de posgrado de esta bioética católica, que resulta ser para mí pues totalmente antiética esta postura de imposición de una determinada ética de máximos. Yo seguiré defendiendo que cada quien puede creer lo que le venga en gana, si se siente feliz, si se siente tranquilo, para sí, pero no el imponerlo a otros. Entonces yo creo que esto es una cosa que tendríamos que retomar para la posibilidad de las regulaciones. En el momento de regular, creo yo que en estos mínimos de justicia, además de que el acceso debiese ser universal para toda la población, debería de exigirse, cosa que tampoco está nada clara en nuestro medio, lo que ya mencionaba la doctora María Teresa Urbina, la certificación de los centros, que en nuestro medio tenemos esta cuestión, conocerán algunos de ustedes de lo que está haciendo y va a llegar a ser el Sistema Nacional de Protección Social en Salud, y entonces ahora la certificación de los hospitales se está dando más para que tengan la posibilidad de acceder a ser prestadores de servicios de salud por vía el Seguro Popular, que es el brazo operativo del Sistema Nacional de Protección en Salud, pero no para una visión amplia de lo que es el derecho a la salud. Entonces creo que esto lo tendríamos que reconsiderar como unos mínimos de justicia, y que en los máximos cada quien pueda decidir libremente, sin imposiciones educativas y sin imposiciones de otro tipo, cuáles son sus proyectos de vida feliz. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Vamos a dar la palabra a la doctora Ingrid Brena. El título de su ensayo es Laicidad y Derechos Reproductivos, con una especial énfasis en el caso Artavia, Murillo y otros contra Costa Rica, y esa cláusula que ha levantado tanta polémica en general. ¿Qué significa esto de en general? Bueno, muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, hablar de derechos reproductivos de repente lo oímos mucho y no sabemos de qué están compuestos, ¿no? Hay quienes incluso niegan porque no existe un texto expreso que hable sobre los derechos reproductivos. Recordemos un poco que se empezó a hablar de derechos reproductivos en los años 60, cuando se habló del primer derecho a decidir el número y el espaciamiento de sus hijos, de los hijos de cada persona o de cada pareja. Ahí tenía una razón política para el reconocimiento de este derecho, que era reducir las tasas de natalidad de los países. Entonces, a través del derecho que se le daba a las personas para usar anticonceptivos y no tener hijos, pues ya se les estaba reconociendo un derecho reproductivo, y a la vez se estaban bajando las tasas de crecimiento de la población. Sin embargo, a este primer derecho se le fueron agregando otros más que no necesariamente tienen nada más que ver con la reproducción, sino con los derechos de la persona a tomar las decisiones en privacidad. O sea, está ya agregado, digamos, al derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos, el derecho a tomar estas decisiones en lo privado, ¿sí? Y que estas correspondan realmente a un ejercicio autónomo de las personas, que sean ellas las que puedan decidir sobre su propio cuerpo. Y obviamente para poder tomar esas decisiones se necesita información. Entonces tenemos que agregar a los derechos reproductivos a tener un derecho a la información sobre la sexualidad, cómo propiciarla, cómo limitarla. También forma parte de cómo tener acceso a la gran variedad de anticonceptivos, píldoras condones, píldoras del día siguiente que existen en el mercado, así como la interrupción voluntaria del embarazo que sea segura y no padecer violencia obstétrica. También hemos visto
que hay ha crecido los índices de infertilidad, y no necesariamente porque algunas mujeres de clase acomodada han pospuesto la maternidad, sino también hay muchos problemas de infertilidad causados por enfermedades, por infecciones, por abortos mal practicados, y entonces tiene que haber un reconocimiento del derecho a estas personas a poder tener una descendencia. Y afortunadamente las técnicas de reproducción asistida han ayudado en este contexto. Pero vemos que cada vez son más las técnicas de reproducción asistida. Primero fue inseminación artificial, que no presentaba ningún tipo de conflicto. Después empezó la fertilización asistida, que sí ya representa para las gentes creyentes de una religión ciertas problemáticas por la utilización y la selección de embriones. Pero vemos cómo estas técnicas se han ido desarrollando, y ahora ya hay la posibilidad, creo que ya se habló de esto en la mañana, de decidir que tengan un óvulo al cual se le sacó el núcleo, se le aportó un nuevo núcleo, y entonces tendríamos un descendiente de un óvulo, de 2 óvulos femeninos, ¿no? Entonces se habla ya de la posibilidad de tener 3 padres. A esto se agrega también la edición de genes, que en un momento todo lo que era manipulación genética como que ahí estaba en el aire y no nos preocupaba porque era demasiado caro y demasiado especializada. Han surgido nuevas técnicas que hacen posible y barata la edición de genes. Entonces, ¿qué tanto tienen las personas el derecho, y forman parte de sus derechos reproductivos, de propiciar una descendencia? Todos estaríamos de acuerdo, y se mencionó ayer con John Harris, de desear tener una descendencia sana. Pero ¿qué tanto tenemos derecho también a tener una descendencia con algún defecto que nosotros quisiéramos que tuvieran, y que de lo que nos va a hablar también mañana la conferencia magistral del doctor Valdés? Y así vemos que cómo los derechos reproductivos, según avanzan la ciencia, se van a ir creciendo. ¿Por qué hablar de los derechos reproductivos en un evento de laicidad? Pues porque en un principio estos derechos reproductivos estaban como guardados, eran secretos, pertenecían al ámbito interno nada más de las personas. La posibilidad de tener o no descendencia dependía de la divinidad, y no había nada más que hacer. Y realmente todo ocurría en el secreto, porque siempre ha habido homosexualidad, siempre ha habido interrupción de embarazos, pero todo esto era en un ámbito secreto que no trascendía y que no era conocido por los demás. Sin embargo, ya sabemos todos los movimientos de mediados del siglo pasado a sacar a la luz todo este tipo de derechos, sobre todo los derechos reproductivos, los derechos a la autodefinición de las personas, y las convenciones que surgieron en el finales del siglo pasado. Lo importante que quiero resaltar es cómo todos estos derechos ya se han incorporado al bagaje de los derechos humanos, y esto le ha dado otra categoría a estos derechos, que tienen la obligación, y voy a hablar de la sentencia Artavia Murillo, cómo en ella se dice, bueno, ya no me voy a adelantar, ya hablaré sobre ello un poco más adelante. Bueno, es claro que todas las cuestiones referentes a los derechos reproductivos han presentado posiciones encontradas. Ya sabemos que la Iglesia Católica dice que la vida debe de ser sagrada y debe de ser respetada desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural. Y esa es su premisa. Frente a ella están pues los derechos de las personas a ser reconocidos y respetados, aun cuando no sean creyentes, dentro de una sociedad civil y por la autoridad política. Lamentablemente, estas posiciones de la Iglesia Católica no se refieren solo a su grupo, sino que inciden en las políticas públicas. O sea, hay determinaciones de que
lo que la Iglesia Católica piensa tiene que trascenderse en políticas públicas. Y la verdad es que esto ha sido común en toda América Latina, y por lo que vemos cómo es común que en todos nuestros países todas las legislaciones para permitir la interrupción legal del embarazo o para regular las técnicas de fertilización asistidas están estancadas, ¿sí? Déjenme ver. Creemos que las personas deben de gozar de la libertad para decidir. Bueno, la reproducción in vitro también ha sido muy atacada por todos los problemas que se suscitan por el embrión, si es persona o no es persona, y qué tanto se pueden tener congelados o no, o se deben de nada más de cuando se acepta la fertilización asistida, en ese momento hacer la implantación en el cuerpo de la mujer. Creemos que las personas deben de gozar de la libertad para decidir si quieren o no acceder y hasta escoger alguna de las técnicas disponibles de acuerdo a su especial situación de salud y atendiendo a sus propios valores, ideas y creencias. Al Estado le corresponde no limitar ni suprimir este derecho, a menos que exista una justificación racional, legítima y proporcional para hacerlo. Quienes padecen infertilidad, que ya ha sido definida por la OMS como una enfermedad, pero ya se quiere ir un paso más allá para considerarlo como una discapacidad. Y entonces, una vez que se considere como una discapacidad, habrá todavía un régimen más de protección a las personas infértiles. Quien quieran hacer uso de esas técnicas, que lo hagan, y el que no quiera hacer por considerar que se afecta la vida del embrión, pues simplemente que no lo hagan. Estas posiciones tan encontradas entre los conservadores y los liberales ha sido muy claro en la situación que ha ocurrido en Costa Rica, por eso me voy a referir a ella. En Costa Rica, la Suprema Corte de Justicia decidió que la fertilización asistida era inconstitucional porque destruía la vida del embrión. Las personas que fueron afectadas por esta decisión ya estaban en procesos de una fertilización asistida, se vieron afectadas y fueron primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como el Estado no atendió estas recomendaciones de la comisión, del informe, la comisión de informes, entonces el caso pasó a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Esta Corte, el 28 de noviembre de 2012, decidió ya en su célebre sentencia, el caso Artavia, Murillo y otros, reconocer por una parte que los derechos reproductivos son derechos humanos y por tanto deben de ser protegidos, incluidos el derecho a la libre autodeterminación, el derecho a la privacidad, es decir, a tomar este tipo de decisiones en lo privado, y que no había ningún fundamento para limitar este tipo de derechos. Pero además la Corte hizo algo muy interesante haciendo uso de su facultad interpretativa de interpretar el artículo 4.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que presenta muchas dudas, y se refirió y analizó los conceptos de persona, de ser humano, concepción y en general. El texto dice: la vida debe de ser protegida desde el momento de la concepción y en general en el momento de la concepción. Entonces, ¿qué quiere decir persona? ¿Qué quiere decir concepción? ¿Y qué quiere decir en general? Cabe aclarar que la Corte recibió muchísimos amicus curiae, muchas opiniones de muchos grupos religiosos, no religiosos y, lo más importante, grupos científicos. El tribunal observó que en el contexto científico actual destacan dos lecturas diferentes del término concepción. Una corriente, en la que se encontró la posición del Estado de Costa Rica, la entiende como el momento de encuentro o de fecundación del óvulo con el espermatozoide.
De la fecundación se genera una nueva célula, el cigoto, y cierta prueba científica considera este como un organismo humano que alberga las instrucciones necesarias para el desarrollo del embrión. La otra corriente, sostenida por los reclamantes, entiende la concepción como el momento de la implantación del óvulo fecundado en el útero materno, momento en el que el cigoto se conecta con el sistema circulatorio materno y accede a todas las hormonas y demás elementos necesarios para su desarrollo. Es decir, hasta el momento de la implantación podemos decir que ese blastocisto introducido en ese cuerpo tiene posibilidades de desarrollarse hasta ser un ser humano. El tribunal valoró toda aquella información que tenía y textualmente dijo lo siguiente que me parece muy sensato, que existen juicios que confieren ciertos atributos metafísicos a los embriones, pero estas posiciones no pueden justificar la prevalencia de cierto tipo de literatura al momento de interpretar el alcance del derecho a la vida consagrado en la Convención Americana. Esta interpretación implicaría, concluye, imponer un tipo de creencias específicas propias de un grupo a otras personas que no la comparten. Esto es una declaración de laicidad de la Corte, es decir, sí hay criterios científicos, pero mi decisión tiene que abarcar a toda la población y no nada más a un cierto grupo. Entonces, se desentiende de estas concepciones religiosas para dar su sentencia tomando en cuenta evidencias científicas. Y consideró que si el embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer, sus posibilidades de desarrollo son nulas, pues sin este paso el embrión no recibiría los nutrientes necesarios ni estaría en un ambiente adecuado para su desarrollo. Por tanto, el término concepción debe de ser entendido a partir del momento en que ocurre la implantación, razón por la cual se consideró que antes de este evento no procede la aplicación del artículo 4 de la Convención Americana sobre la Protección de Derechos Humanos. Por otra parte, los documentos y pruebas analizados permitieron a la Corte inferir que la finalidad del artículo 4.1 de la Convención es la salvaguarda del derecho a la vida, pero sin que ésta sea un derecho absoluto, cuya protección puede justificar la negación de otros derechos. La cláusula en general tiene por objeto permitir que ante un conflicto de derechos entre proteger la vida del prenatal y los derechos de la madre a tomar decisiones sobre su cuerpo, no deben de ser anulados ni menos ignorados, en aras de la protección absoluta de un embrión y, por lo tanto, que sea posible invocar excepciones. O sea, el objeto de ponerle la palabra en general a la Convención fue la de permitir que aquellos estados que consideren que en sus legislaciones deben de incluir la interrupción del embarazo, lo pudieran hacer. Y cabe aclarar que México fue de los que propiciaron que se introdujera este término en general, con la intención de procurar una legislación que permitiera el embarazo. También se hizo un estudio en la Corte muy acucioso sobre, porque además los ponentes habían dicho que había muchos instrumentos internacionales que defendían la vida desde el momento de la fecundación o de la fertilización, ya para no hablar de la concepción. La Corte hizo un análisis de muchos documentos internacionales y llegó a la conclusión, leyendo los documentos y los antecedentes y las argumentaciones que se hicieron antes de estos documentos, y que no había ninguno que estableciera la protección de la vida desde el momento de la fecundación. ¿Qué significa esta interpretación y los alcances de la sentencia para el pensamiento laico? Esta sentencia representa un adelanto en la construcción del pensamiento liberal en torno a los derechos reproductivos en Latinoamérica. El tribunal escuchó y atendió a representantes de corrientes liberales, tanto liberales como conservadoras y religiosas,
para finalmente decidir fundar su sentencia en criterios científicos despojados de cualquier ideología o religión que afectara el ámbito de toma de decisiones sobre la reproducción. Sin embargo, para quienes pensamos que la sentencia con sus sólidos argumentos proporcionan una visión científica sobre la aplicación de la fertilización in vitro, no dejamos de sorprendernos cuando vemos a las corrientes conservadoras insistir en sus argumentos, desconociendo totalmente los de la sentencia. Se han suscrito varios documentos, uno de ellos ya se ha mencionado, la Declaración de Guanajuato sobre fecundación in vitro, que insiste... Vamos cerrando. Vamos cerrando. ¿Cuánto tiempo? Ya 2 minutitos. Ya, 2 minutitos. Sobre fecundación in vitro, insisten en identificar concepción con fecundación e insisten en los argumentos de que hay documentos internacionales que protegen la vida desde la fecundación. Esto nos preocupa mucho porque, al parecer, ahí está la sentencia, todos estamos de acuerdo con la sentencia, de acuerdo con el control de la constitucionalidad, y se ha declarado ya que las sentencias de la Corte Interamericana deben de ser aplicadas, porque si México acepta la convención, acepta también las decisiones de la Corte. Entonces, jurídicamente no tendríamos por qué no atender esta sentencia de la Corte y hacerla valer efectivamente en nuestro derecho interno. Sin embargo, no quiere ser conocida, y vemos todavía que existen y nuevas propuestas de incluir en las constituciones la protección de la vida desde la fecundación. Entonces, esto es lo que más nos preocupa, la falta de regulación, la insistencia en argumentos dogmáticos, que la única consecuencia que está produciendo es que una falta de legislación causa incertidumbre y que propicia situaciones ilegítimas, ilícitas, porque la gente de todas maneras acude a estas técnicas, de todas maneras, si no hay una regulación, pues cada quien es dueño de hacer lo que le parezca, y esto está generando conductas ilícitas que no benefician a nadie. Entonces, bueno, pues ya mi deseo es de que pudiéramos hacer más efectivo todos los derechos reconocidos en esta sentencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ingrid. Vamos a dar la palabra a Alma Luz Beltrán, y el discurso que va a presentar Alma, un trabajo de mucho tiempo, va en la línea, creo yo, de una desconstrucción del discurso hegemónico en relación al derecho a la familia, y hace una genealogía estupenda que arranca desde la colonia, ¿verdad?, para criticar nuestros manuales dogmáticos en términos de derecho de familia. Lo que pasa es que todo esto obviamente tendrá que tener un resultado práctico, que es renovar el currículum con respecto al derecho de familia en nuestras universidades. Alma, tienes la palabra. Bueno, Derrida decía que había un principio de hospitalidad lingüística, entonces por ese principio voy a hablar 3 minutos en inglés. Para las personas que no entiendan el español, tomando en cuenta que esta es una seminario internacional. So I will speak for 3 minutes in English for the people who can't understand Spanish, as a matter of hospitality, linguistic hospitality, as Derrida once said. So basically the paper is arguing that family law has been a historical and legal construction, and that family law in Mexico and in Latin America was imported thanks to colonialism, and this was because Savigny in the 18th century classified family law as a separate private order from the law of contracts and from the law from economics, and so we imported all of these classification during this 19th century when we were trying to codify civil law in our independent republics. What has happened with this significance of family law as a private order, that it has produced a series of dichotomies, such as the family and the state, the family and the market, the public and the private, and
there has been recently by critical scholars a very sharp criticism saying that this family law exceptionalism has brought us to compartmentalize or separate two things that should be understood and studied, and as Rodolfo said, for a more comprehensive analysis, not as separate orders, but as a one thing, or at least as with interesting relationships. And this paper wonders how laicism can be a narrative, a contemporary narrative that can help us deconstruct this family law exceptionalism. So, por los minutos restantes, ahora en español, lo que este trabajo está haciendo, y bueno, yo antes fui soy, no sé, ya es una cuestión existencial, pero trabajé mucho tiempo como activista de derechos reproductivos en Gire, y ahí me di cuenta de que el feminismo estaba volcado en dos temas, en violencia y en derechos reproductivos, y que como feministas hemos abandonado el campo de familia. El campo del derecho de familia actualmente se enseña por notarios, por civilistas que tienen una visión muy, muy conservadora, y yo creo que es muy necesario hacer una intervención en este campo de estudios. Entonces, este ensayo hace como una revisión histórica, y yo pues pido disculpas porque pues no soy historiadora y hago mi mejor esfuerzo al reconstruir la historia del país, diciendo que traemos una herencia colonial muy fuerte, porque digamos, el discurso que priva en los manuales y tratados de familia es que la familia es un orden privado y que las normas de familia regulan un ámbito privado, que es que la familia se entiende una célula social básica, indispensable, donde las personas pues adquieren sus afectos y regulan su vida privada. Entonces, como la familia es privada, el derecho y las normas que lo regulan tienen que ser privados también, ¿no? Y hay todo un debate académico si son normas de interés público o privadas, y los tratadistas más dogmáticos acaban diciendo que son normas privadas. Y esto es un debate que ha permeado nuestra academia por más de 100 años, yo diría, o 50 al menos. Entonces, lo que yo encontré en este recuento histórico es que venimos arrastrando una herencia colonial muy profunda, y que durante la colonia el derecho que regulaba los arreglos familiares no era unívoco, no era un derecho coherente, no era un derecho, digamos, sistemático, y era un derecho profundamente religioso. O sea, la Iglesia Católica tuvo una influencia muy importante en la regulación del matrimonio y de las relaciones filiales, porque, por ejemplo, las mujeres las personas solteras que no estaban casadas bajo la ley de Dios tenían que disponer de sus bienes, ¿no? Podían disponer libremente de los bienes. Entonces, muchas de estas personas que eran o mujeres solteras o madres de familia, etcétera, o que no tenían hijos legítimos necesariamente, ¿no? Le daban estos bienes a la Iglesia como donaciones, ¿no? Porque eso les daba prestigio, y entonces la Iglesia se hizo muy rica, ¿no? A través de estas normas que decían que si uno estaba soltero y no tenía hijos legítimos, pues lo mejor y lo bien visto era donarle los bienes a la Iglesia. Entonces, el derecho en la colonia acaba siendo una serie de privilegios, formalizando una serie de privilegios a favor de la Iglesia y las élites coloniales blancas, ¿no? Porque también las personas que tenían muchos hijos, por ejemplo, pues decían pues que se vaya uno al convento para no dividir los títulos y la fortuna. Entonces acabamos como con un derecho colonial que intentó instaurar una familia cristiana, a pesar de que había otras formas de arreglos familiares a la sombra de ese derecho poco sistemático y poco coherente. Y después vino algo que estaba discutiendo con Rodolfo, un liberalismo, ¿no? México tiene una tradición liberal muy importante, somos como el paradigma
de la laicidad en el siglo XIX, y luchamos contra los franceses, ¿cierto? En esta construcción de un país independiente. Y en esta construcción liberal, una intervención muy importante fue recuperar el matrimonio del registro civil, que estaba en manos de la Iglesia. Y lo que pasó ahí con los liberales, y uno lo puede ver preciosamente en la epístola de Melchor Ocampo. Melchor Ocampo, que digo, para los que todavía se casaron con esta epístola, supongo que aquí algunos de ustedes se casaron, les leyeron esta epístola en el registro civil. Melchor Ocampo era un liberal juarista que nunca se casó. Además, eso me parece también un dato histórico interesante, y que le dicen, oiga, tenemos que implementar la reforma del matrimonio civil, ¿no? Por 1859 se saca la ley del matrimonio civil, que es una de las principales leyes de reforma de Benito Juárez, intentando pues quitarle este poder a la Iglesia. ¿Cómo le vamos a hacer, no? Porque una de las historiadoras cuenta que tenía muy poca implementación la ley. Pues claro, o sea, veníamos de siglos de entender el matrimonio como un sacramento, como algo sagrado. Entonces ahora nos vienen a decir que es un contrato. O sea, ¿cómo pasamos de lo sagrado al contrato en 3 minutos? Digo, es que las leyes formalmente dicen una cosa, pero la cultura pues es otra cosa. Eso toca con mucho ahínco desmantelarlo. Entonces le encargan a Ocampo que haga una epístola, ¿no? Pues si en la Biblia hay epístolas, ¿por qué no? Pues saquemos una epístola del matrimonio. Y lo que acaba diciendo Ocampo, un liberal juarista, se los voy a leer para los que recuerdan cómo se casaron, que el matrimonio, pues, es el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Que no existe en la persona sola, sino en la dualidad conyugal, que los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí. Y después se avienta toda una disertación de los roles de las mujeres, que son débiles y tiernas, y entonces los hombres son los proveedores y cazadores y todo. Pero, digamos, si uno entiende la epístola de Ocampo como un liberal intentando implementar la reforma civil y se topa con estas cosas del matrimonio sagrado, pues claramente, digamos, lo que yo leo es que el liberalismo tuvo una profunda, digamos, pelea, pero como indecisa de cómo deshacerse de los resabios coloniales. Y cuando llegamos entonces a la codificación, pues todo esto sigue permeando el tema de los hijos ilegítimos, de que el matrimonio es un contrato, pero bueno, pues permitamos el concubinato, y las mujeres todavía no tenían la libre administración de sus bienes, y entonces todo esto, ¿no?, llega a nuestros dogmáticos y tratadistas, porque Savigny, en el siglo XVIII, dice, pues mire, ¿sabe qué? Que la familia pues es como algo que regula las relaciones privadas, entonces debe de estar separada del orden de los contratos, del orden civil, pues porque regula relaciones privadas. Y entonces esta categoría de lo privado se importa a Latinoamérica y a México, porque pues todos, Rogina Villegas, Chávez Asensio, todos los dogmáticos aquí han leído a Bonecase, que leyó a Savigny, y así, ¿no? Uno va reconstruyendo esa genealogía y se da cuenta de que la familia, del derecho de familia, es un orden privado como una importación europea. O sea, eso ni lo dijo Chávez Asensio, ni lo dijo Bonecase, lo dijo Gustavo Hugo, ¿no?, un alemán, en el siglo XVIII en esta codificación. Y lo que nos ha traído, y yo es lo que estoy argumentando en el paper, es un excepcionalismo del derecho de familia, ¿no? El derecho de familia entonces es excepcional. Lo único que sabemos de este derecho, o más bien el rasgo distintivo, es que
es excepcional a todo el orden. Es excepcional porque es privado, porque regula relaciones afectivas, porque regula lo más íntimo que tenemos, entonces no lo podemos entender como un orden público. Y en esto, pues es muy problemático, ¿no? Porque si uno se queda con eso, tenemos varios mitos, como son que entonces la pareja heterosexual es la pareja válida, porque venimos arrastrando nuestra familia cristiana. Lo que dicen estos tratadistas es que el matrimonio es la única forma legítima de fundar una familia y se vuelve profundamente discriminatorio y con un profundo sesgo de raza, género y clase, en donde también entendemos las relaciones entre padres e hijos como jerárquicas, ¿no? Hay un papá que manda, hay una esposa que obedece y unos hijos que tienen que cumplir esas normas, y donde no estamos como viendo los análisis, o no estamos haciendo un análisis distributivo de lo que pasa entre la familia y el orden económico, la familia y la política, la familia y la intervención estatal. Y nos estamos quedando con esta idea de la familia como un santuario privado. Y ya para terminar, porque seguramente ya me excedí, ¿qué nos puede aportar la laicidad? Porque, digamos, esto es un seminario sobre laicidad y en México nos creemos muy laicos, ¿cierto? Porque somos descendientes de Benito Juárez. Entonces, si somos descendientes de Benito Juárez, la laicidad, lo que yo estoy argumentando en este paper, es que es una narrativa poderosa para poder deconstruir la excepcionalidad del derecho de familia. Pero tenemos que tener, bueno, voy a decir primero por qué es una narrativa poderosa. Uno, porque es un piso de respeto a la diversidad. Para mí la laicidad es un proyecto político que tiene uno que entenderlo como un respeto de ideas diferentes. Entonces, si vamos a privilegiar la diferencia, o al menos la vamos a respetar, tendríamos que tener normas de familia que permitieran arreglos familiares diversos, que permitieran distintos tipos de familia, que permitieran distintas decisiones reproductivas, ¿cierto? O sea, porque un Estado laico no podría imponer la reproducción o la no reproducción. Tendríamos que respetar que las personas que no pueden reproducirse biológicamente puedan adoptar o acceder a las técnicas de reproducción asistida, independientemente de su orientación sexual. O sea, yo creo que la laicidad está brazo con brazo, abraza más bien el tema de la diversidad familiar. Pero en donde la laicidad tiene un problema, digamos, o donde la laicidad tiene que ser cuidadosa. La laicidad también nace como una lucha entre lo público y lo privado, como un tema de yo defiendo mi conciencia frente a un Estado que me quiere imponer o frente a otras personas que me quieren imponer su credo. Entonces, ahí en esa dicotomía de lo público y lo privado, en donde se gesta la laicidad, no podríamos decir que en el derecho de familia la laicidad debe ser privada. ¿Cómo decirlo de otra manera? Ser laicos no quiere decir ser neutrales. Si vamos a decir que la laicidad nos ayuda a la diversidad familiar, no vamos a decir que el Estado no debe de intervenir en la familia. El Estado interviene en la familia. O sea, aunque no lo diga, aunque no lo quiera, la omisión inclusive es una intervención. El dejar que la gente ahí se arregle como quiera es una forma de intervenir. Entonces, la laicidad tendría que ser cuidadosa de no estar reiterando una dicotomía de público y privado a la hora de decir que se permitan todos los arreglos familiares. O sea, no, sí queremos intervención estatal, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo y hasta dónde se tiene que meter el Estado en la regulación de la familia? Porque ya lo hace. Ya tenemos códigos civiles que nos dicen qué es el matrimonio, qué es el divorcio, cuáles son los hijos y las obligaciones de los padres. Entonces, pues esta es como el ensayo que yo presento. Muchas gracias. A discusión. Bueno, gracias, Alma. Tiene la palabra Gerardo. Gracias, Rodolfo. La evaluación, ya todos hemos hablado específicamente
de derechos reproductivos. Hágase ver que hago una evaluación fuera del contexto meramente fundamentalista de la definición de los derechos humanos y reproductivos. Es una evaluación objetiva de qué es lo que ha sucedido. Hágase ver a la referencia específica de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el Cairo 94 y posteriormente en la Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995, en donde voy a hacer ese breve recorrido, la evaluación internacional y aterrizar específicamente en puntos que tocan con los temas reproductivos, no más allá del aspecto del embrión en el momento en el cual tiene la capacidad o no de tener una independencia en la subsistencia, sino un concepto que hoy yo denomino de autoperfección por disgregación génica, que es a lo que nos atañe hoy y que nos lleva a esto, y que voy a tratar de evaluarlo también en el aspecto meramente jurídico con respecto a la normatividad en México. Nosotros sabemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se da en los años a finales de los años 40, en 1948, y es la primera vez que se genera un documento legal que habla de un pacto internacional de derechos civiles, que habla de un pacto político y un pacto internacional que incluye derechos económicos y derechos culturales. Fuera de este contexto, referido específicamente en la Carta Magna del Estado de República en México, se basan estos derechos humanos en conceptos, en derechos básicos hablando en el aspecto reproductivo de las parejas e individuos para decidir libre y responsablemente el número de hijos, su esparcimiento y tener información para poder tomar decisiones, y que hoy está fundamentado en el artículo 4. Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, nosotros tenemos que emanar precisamente las conferencias de Cairo y de Beijing, en donde se hace un abordaje con un estado complejo en el cual se retoma nuevamente no solamente el aspecto de salud, sino el bienestar físico, mental y social que se da para el momento de la procreación, y tratando de llevar una vida sexual, reproductiva y con libre decisión. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que para la conferencia de Cairo 94 se hace el consenso de 179 gobiernos. Se habla de igualdad de derecho en la mujer y en las niñas, que eso no existía anteriormente, y que tiene que tener un desarrollo sostenible. Por otro lado, se enmarcan nuevas formas para las cuales deriva el uso de anticonceptivos que anteriormente no eran aprobados. La anticoncepción es un concepto que hoy, inclusive en México, en la salud del adolescente, todavía no está permeado, y que en gran mayoría la morbimortalidad que nos encontramos nosotros en la mujer reproductiva son en niñas y mujeres por abajo de los 18 años. De tal manera que se hace un recuento de cuáles son los resultados. En el 95 se establece en Beijing el derecho básico de estas parejas para tener esta información. Sin embargo, son servicios insuficientes, son materia de mala calidad, y que además los gobiernos no están comprometidos en la generación de normatividad apegada a estas decisiones. 2014. Transcurridas ya 2 décadas del programa de acción de las conferencias internacionales de población y desarrollo, nos encontramos que menos de 2/3 partes de los países, esto es en el 63%, han promulgado y han aplicado una ley para la protección del derecho y para tratar de buscar la salud física y mental. Es entonces que en el año de 1990 los problemas de salud reproductiva y salud sexual representan el 14.4% de la carga mundial de
morbilidad. Esto significa que el 14% de la pérdida total de años de vida ajustados en función de la discapacidad proporcionado, que en el 2010 prácticamente no había cambiado. Entonces no solamente estamos hablando a la falta de acceso, sino a un fenómeno de discapacidad que viene generado bajo estas condiciones. La Organización Mundial de la Salud hace de notar, hablando específicamente de aborto, que cuanto más rigurosa es la legislación relacionada con el aborto, más probable es que el aborto sea inseguro y que esto va a redundar en muerte en forma consecutiva. Hoy, ¿a qué nos enfrentamos? A que cada vez vemos mayor número de casos relacionados a prejuicios directamente relacionados a la vida del individuo, a la seguridad física, a los tratos crueles, tratos inhumanos y la presencia de discriminación. 73% de los países en el mundo han promulgado y han aplicado algún tipo de ley que pueda garantizar la no discriminación a los accesos de servicios relacionados con salud sexual y reproductiva. Y curiosamente es América y América Latina los que se han generado con mayor responsabilidad la generación de algún tipo de ley en este caso. Si nosotros pudiéramos calcular un indicador que pueda hablar de 5 aspectos de salud sexual y reproductiva de los derechos reproductivos, solo el 32% de los países han promulgado y aplicado este tipo de leyes. Y la mayor parte pues está generado principalmente en países como Europa. De tal manera que cuando nosotros traspolamos y hablamos ya específicamente el concepto reproductivo y el acceso a una mayor población específicamente relacionado con el problema de infertilidad, nos encontramos que el acceso se hace más abierto. 5% de la población en Europa proviene de alguna técnica relacionada con algún proceso de alta o de baja complejidad en reproducción, pero no solo eso. Se ha generado una connotación nueva que nos lleva hoy a lo que mencioné anteriormente, que es este concepto de autoperfección y lo que denomino por disgregación génica. ¿Qué significa esto? Hoy la preocupación inicial cuando se inició la terapia por fertilización in vitro y técnicas alternas era buscar específicamente una alternativa terapéutica que resolviera el problema de embarazo. Pero eso ya existe. O sea, ya hoy en día son tan eficientes estas técnicas que permiten resolver ese contexto. Pero de ahí pasamos a un concepto de la alternativa a la resolutiva. Entonces sí, nosotros lo resolvemos. Antes era ahora disminuir la morbilidad relacionada con estas técnicas, específicamente que pues ya la sociedad ya la vemos y la percibimos en forma diferente por el alto grado de gemelaridad que existe el día de hoy. Antes, hablar de gemelaridad se encontraba en un 2.5% de la población y hoy estas familias son familias numerosas que cada vez lo vamos a ver con mayor frecuencia. ¿Qué deriva de esto? Que son embarazos derivados de ciertos grados de complicaciones. Pero lo más, la tendencia actual es el proceso de transformación que se puede generar no solamente a través de género, sino a través de etnias y de culturas. Nosotros hoy nos estamos enfrentando a conceptos como el rejuvenecimiento ovular, en el cual tenemos la capacidad de tomar el citoplasma de mujeres jóvenes, de mujeres sanas, inyectarlo directamente en óvulos de baja calidad con algún grado de deterioro genético para tratar de aumentar la viabilidad embrionaria en el proceso reproductivo. Aún más, tenemos hoy la capacidad de hacer modificaciones específicamente a nivel del mapa genético, localizando en regiones específicas denominadas NIPS, en los cuales
beneficiará no solamente por raza, refiérase China, en donde el crecimiento y la sustentabilidad está dado específicamente por el género masculino, y la selección de sexo es aprobado en legislación para la búsqueda intencionada de este género. Más allá, grupos todavía mayores en el cual la relación y la interacción genética que existe, háblese específicamente grupos como grupos judíos, en donde la mezcla genética pertenece y se mantendrá dentro de la raza judía, que es lo que nos lleva a que cada vez vemos enfermedades directamente relacionadas a estos grupos étnicos, y que hoy buscaremos, y hoy se busca específicamente ya no el desarrollo del embrión como parte fundamental en la búsqueda de la formación de familias, sino es en la generación de individuos que puedan tener condiciones diferentes de supervivencia y que tengan una adaptación genética superior en base a la modificación que se pueda generar. Pero que también nos encontramos que en este proceso evolutivo también vamos a encontrar transferencia de elementos sustanciales en la célula, hables específicamente de enfermedades mitocondriales que antes no existían y que hoy pueden ser transmitidas a través de estas técnicas. Pero por el otro lado también hay que entender cuál va a ser el papel del ser humano en el proceso evolutivo, ya que Selmer en 1994 hace un estudio en donde se evalúa la capacidad reproductiva del hombre, específicamente del espermatozoide, y nos encontramos que hay una disminución no solamente en la calidad, sino en la capacidad de generar embarazos, y sí por el otro lado de transferir enfermedades relacionadas a una deficiencia del espermatozoide. Entonces, la búsqueda implacable para resolver estos problemas nos ha llevado a que estamos manipulando específicamente las condiciones, y que evidentemente en el marco reproductivo, el proceso reproductivo es un proceso imperfecto, es un proceso que si nosotros lo queremos entender en base a normatividad, nos lleva al último punto, que es el tema legislativo, que hoy hay conceptos que se toman en iniciativas de ley. En los últimos 5 años se han presentado más de 32 iniciativas de ley. Hay que quedar claros que hay conceptos que ya no existen y que todavía están incluidos en estas iniciativas de ley, y que el día de hoy la propuesta que nosotros hemos estado haciendo es específicamente no una ley de reproducción asistida, porque una ley de reproducción asistida nos va a quedar corta en los siguientes 10 y 15 años. Si la medicina ha avanzado en los últimos 500 años, la medicina reproductiva ha tenido un desbordamiento en los últimos 30 años. De tal manera que nosotros debemos de pensar en una norma oficial mexicana que pueda ser revisada cada 5 años, que pueda ser actualizada, ¿sí?, que estén incluidos todos los grupos, no solamente el científico, el de derecho, los grupos religiosos, pero que permita dar sustentabilidad y que genere tanto al prestador del servicio como al que lo recibe, que tenga saber en qué términos debe de modificarse, pero al final el pensamiento que les quiero dejar es hasta qué punto nosotros vamos a tener, y tenemos hoy, ¿sí?, ya no solamente hablar del embrión, y si del embrión en qué momento generará a la persona o a la vida, sino qué tipo de individuos tenemos nosotros hoy la capacidad, y en el marco de la bioética el derecho de nosotros transformarlo antes del fenómeno preimplantatorio. Bueno, después de escuchar a los participantes en esta mesa, yo creo que si algo podemos sacar en común es que hace ya tiempo que el futuro nos ha alcanzado.
Y esto significa, entre otras cosas, hacer un enorme ejercicio de reconceptualización. Hay conceptos que ya parece que no funcionan. Y esto tanto por lo que se ha dicho en esta mesa, en todos los órdenes, me parece que requiere de parte de los filósofos, de los juristas, una enorme creatividad. Bien, yo creo que la mesa es muy provocadora. Vamos a abrir la sesión de preguntas. Y le voy a pedir nada más que digan su nombre en el momento que... Entonces, aquí, allá, allá, tres, vamos de 3 en 3. Sí, adelante. Hola, Eric Valdés de la Universidad de Georgetown. Mi pregunta es para Jorge. Gracias por tu exposición, Jorge. Me interesó mucho porque... yo particularmente tengo muchos problemas con la propuesta de Adela Cortina y con la de Diego Gracia, que son compartidas, digamos, que es la propuesta de la ética mínima. Yo creo que la propuesta de ellos comienza de un presupuesto errado, que es que cuando tenemos conflictos de principios de moral común debemos jerarquizarlos. Yo creo que esa jerarquización es arbitraria y dogmática, y por lo tanto muy peligrosa para el secularismo y el laicismo, o la laicidad. Lo que plantean ellos fundamentalmente es que cuando nosotros tenemos conflictos de principios de moral común, vale decir principios prima facie, que son equivalentes en teoría y que son aquellos compartidos por todos aquellos comprometidos con la moral y las leyes, deberíamos siempre supeditar los principios de máximos a los de mínimos. Hay que decir que Adela Cortina y Diego Gracia consideran la autonomía individual como un principio de máximos, vale decir que debería siempre ser supeditado al principio de justicia. El otorgar preeminencia siempre a la justicia sobre la autonomía creo que lleva muchas veces a la emergencia de la consagración de actos y leyes, digamos, muy discriminatorias y por tanto injustas. Bien podríamos pensar, por ejemplo, o una sociedad pensar que lo justo es exigir el sacrificio de una minoría para favorecer a una mayoría, y en ese sentido podríamos prohibir el matrimonio igualitario, por ejemplo, de homosexuales, o no incluir pueblos indígenas en nuestras constituciones. En ese sentido, digamos, ¿cierto?, una sociedad secular basada en esa jerarquización de principios que propone Adela Cortina, bien podría ser un secularismo que se contradice a sí mismo, o sería una nueva forma de falso secularismo o laicidad, a saber, un universalismo disfrazado de pluralismo. Y en ese sentido, y así entendía la justicia, podría ser un máximo muy bien disfrazado de mínimo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nosotros podríamos justificar, sin recurrir a argumentos arbitrarios? Porque el decir supedite su autonomía a la justicia es arbitrario, para mí no está justificado, digamos. ¿Cómo podríamos nosotros, sin recurrir a argumentos arbitrarios, justificar que en una sociedad pluralista, secular y laica, nosotros deberíamos supeditar nuestra autonomía individual, así sin más, al principio de justicia de turno? Muy bien. ¿Quién más? Gracias. Lourdes Enríquez, del programa de género de aquí de la UNAM. Bueno, yo agradezco y felicito las 4 intervenciones, y mi pregunta iría para Jorge y para Alma. Jorge, nos hablas de uso público de la razón, de mínimos de justicia, no de ética de los máximos, de ideales de vida buena, de buen vivir, yo diría de la suma causa, ¿no?, epistemologías del sur, que en términos de derechos podríamos decir una vida digna de ser vivida, ¿no? Y por otro lado nos dices, no ir por los derechos. Ahí yo me imaginé el marco liberal de derechos, pero si estás hablando desde las epistemologías del sur, ¿cómo lo verías, no? Una justicia más allá del derecho. Bueno, por ahí me gustaría tu opinión. Y cuando hablamos del marco liberal de derechos, y aquí lo ligaría con la intervención de Alma, cuando dices, nos vamos a referir a la laicidad en la intervención del Estado, ¿no? Es ahí donde sería la problemática de dónde interviene nuestro Estado laico, nuestro artículo 40, República Laica, y yo agregaría libertad de convicciones éticas, libertad de religión y libertad de conciencia, ¿no? ¿Dónde quedaría ahí? Entonces, me parece muy interesante y muy pertinente este análisis histórico genealógico que haces del derecho de familia. Me parece que ahí está como el nudo de mucho de lo que podemos hacer una crítica al discurso jurídico y sobre todo, bueno, a todas las ramas, pero sobre todo al derecho de familia,
desde la situación de las mujeres, ¿no? Desde estas razones de género que ya nos dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en algunas de las sentencias, no en la de Artavia, pero sí en la de Campo Algodonero, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablas de la excepcionalidad del derecho de familia, que obviamente allí es donde podemos amarrar los principios de los derechos humanos, interdependencia, indivisibilidad, la integralidad, pero yo te preguntaría, o sea, tú detectaste esta visión familista de la actuación de las mujeres, el trabajo de cuidado de los otros, al servicio de los otros, en esta imagen de familia tradicional, ¿no? Que es la que venimos arrastrando, como bien dices, desde el colonialismo. Entonces, la división, la lógica binaria, la dicotomía lógico-privado, si no será el momento de entrar con este otro ámbito de lo doméstico, porque ahí es donde podemos situar todo el trabajo de cuidado, todo el trabajo, tanto material como inmaterial de cuidado, ¿no? Que tiene que ver con los afectos también. Y aquí me iría contigo, con las epistemologías del sur. O sea, tú hablas de buen vivir, de esto, felicidad, etcétera, ¿no? Entonces, si nos vamos a estas epistemologías del buen vivir, que muchos autores dicen fuera del marco liberal de derechos, también tenemos que pensar, mi pregunta para Alma sería, ¿no será momento de entrar con argumentos económicos, la familia como, obviamente, la invención de estos arreglos societales tiene que ver con lo económico? Entonces hay autoras que están hablando ahorita, sobre todo economistas, que dicen, esas agendas de desarrollo sostenible globales no les interesa sostener la vida, lo que les interesa es mercantilizar la vida y sus cuidados. Y aquí entra el trabajo de cuidado femenino, ¿no? Desde el proyecto de vida dictado desde afuera y la sexualidad diferenciada entre hombres y mujeres, ¿no? Y aquí lo ligaría con el derecho al libre desarrollo de la personalidad que tanto ha estado discutiendo la Corte, ¿no? Entonces, si el trabajo de sostener la vida, de sostenibilidad de la vida, que tiene que ver con otros órdenes de justicia, o sea, que tiene que ver con que la sostenibilidad de la vida que se hace en lo doméstico y en lo privado está manteniendo la producción. Entonces, en la medida en que visibilicemos el trabajo de reproducción o el trabajo de cuidado que se hace en lo privado y en lo doméstico sobre todo, vamos a poder dar un giro a esa excepcionalidad del derecho de familia. Bueno, es así como, me gustó muchísimo tu análisis. Gracias. Y me despertó muchas inquietudes, pero Gracias. bueno, se me hace que ya Okay. Gracias, Lourdes. Gracias. ¿Y la tercera participación? ¿Quién es Marichuy? Bueno, yo no voy a intervenir tanto. Les agradezco mucho a todos por sus papers. La verdad que ojalá se siga discutiendo, ¿no?, de la manera en que lo hemos hecho. A mí me preocupa igual tener cuidado con el uso de los términos científicos respecto a las nuevas tecnologías que tenemos para la reproducción. Y sí es importante ser muy explícitos, por ejemplo, no decir que hay ahora 2 óvulos. Hay una parte de una célula que puede evitar que se transmitan enfermedades mitocondriales. No hay 2 óvulos, ¿no? Entonces, esto es la confusión que podemos generar en los demás al decir que hay 3 padres, por ejemplo. Y la transmisión que puede haber del genoma es 1%, o sea, nada, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante ahorita que estamos hablando también de cómo viene a revolucionar el avance, como dice Rodolfo, que nos alcanzó el futuro desde hace mucho tiempo y no hablamos claro ni nos allegamos de el material más objetivo posible respecto del avance científico, ¿no? Sin dogmatizar también. Y entonces yo quiero ligar esto con lo que expusieron tanto Gerardo como Alma, colegas del colegio, afortunadamente, sobre lo que está sucediendo hoy en el Senado. Han dicho muy bien todo lo que tenemos disponible, pero también hay otras alternativas. Pero la participación que tenemos, quienes estamos preocupados por los cambios que implica el avance científico y tecnológico, sobre todo en las nuevas formas de familia, ¿sí?, desde el derecho, desde la construcción del derecho. Hoy en día se está llevando a cabo, o la semana pasada se llevó a cabo, un seminario de derechos humanos y bioética en el Senado, con un discurso sumamente conservador desde el derecho romano,
para impactar a nuestro derecho hoy en día, ¿sí? Entonces, bueno, sus participaciones brillantes, geniales, nada más. El cuidado que tengo que yo pido, siempre imploro cuando estamos hablando desde los argumentos científicos para no llevarlo a un terreno más confuso de lo que puede ser. Y también para Gerardo, que sea defectuosa una técnica, ¿implicaría que deberíamos delimitarla? Bien, vamos a ir primero con estas 3 preguntas y pasamos luego a otra tanda de 3 preguntas. Entonces, no sé, Jorge, pensando en la primera pregunta. Sí. ¿Se escucha? Ok. Intentar responder tanto a la primera como a la segunda intervención. Entiendo que genere problemas, porque yo diría que lo que hay es un error en la interpretación de lo que dice Adela Cortina, la interpretación que se da de la justicia y pues un montón de interpretaciones, porque además en el caso de Adela y en el caso de Diego son pensadores vivos y pues es difícil tomar la perspectiva. Yo estoy seguro que los textos que ha leído son de la década de los 80s, no es lo que dicen estos 2 autores hoy. Yo hice el doctorado con Diego Gracia, soy el único latinoamericano que tuvo la locura de ir con él, pues precisamente para ver qué dice y no que me cuenten qué dicen que dijo, o leer estos artículos en donde según este autor, no, o sea, qué dice él y qué decía en un momento y qué dice en este momento. Lo que yo digo en mi tesis del doctorado es que, y además, o sea, viniendo de la casa del mantra de Georgetown, pues entiendo que lo que estaría por debajo de todo esto, esta visión principialista de la bioética, que pues para muchos autores, Diego entre otros, está superada desde la década de los 90s. Entiendo que los principios son una forma de haber operativizado a la bioética muy importante, que hay que recordar que surgen de un acta en el que el gobierno de los Estados Unidos le pide a la National Commission cuáles son los principios que tiene que tener para poder dar dinero público a la investigación. O sea, que originalmente no es Bochami-Childress, hay una serie de supuestos y de necesidades políticas de dónde viene esto, que tendríamos que explorar y que no me da tiempo de hablar. Pero para terminar, en esta visión de los mínimos y los máximos, una cosa que se suele olvidar, como en el comentario que me hacía, es esta idea de justicia. ¿Por qué asimilaron de alguna manera justicia y autonomía? Pues porque estaban hablando de los principios en los 80s. El libro de Diego, donde habla de principios, la fundamentación de la bioética, es de 1989, y lo que había en todo el mundo era principios. Hoy ya no es así. Entonces, una cosa que se olvida y que no lo mencionó, porque casi nadie lo retoma, es que la idea de justicia no es el principio de justicia de la bioética. La idea de justicia en la fundamentación de Adela está basada en la ética del discurso de Apel y Habermas. Entonces, lo que se supone que dice la ética del discurso, más o menos, muchas cosas me voy a tener que resaltar, es que hay un vínculo lógico a través de la acción comunicativa entre todos los interlocutores válidos. Y dice Carlotto Apel, cito: todos los seres con capacidad lingüística deben ser reconocidos como personas, puesto que en todas sus acciones y expresiones son interlocutores virtuales, y la justificación ilimitada del pensamiento no puede renunciar a ningún interlocutor y a ninguna de las aportaciones virtuales a la discusión. ¿Cómo lo operativiza Adela Cortina? Pues entendiendo que la justicia no es un principio abstracto de justicia, sino que cuando todos los interlocutores reales y virtuales se puedan poner en una mesa de discusión en condiciones lo más próximo a la simetría, entonces sacaremos cuál norma es la justa. O sea, no está hablando de un contenido dentro de la justicia, porque precisamente la propuesta de la ética del discurso es que es una ética procedimental. Y en ese sentido, cualquier ética que tenga un contenido estaría dentro de los máximos, eso sí. Entonces, si asimilamos los principios de la bioética como una ética con contenido, evidentemente estamos en los máximos, pero no es lo que dice Adela ni es lo que yo traté de expresar. Y en ese sentido, pues para poder hablar de esos máximos, evidentemente tendría yo que ver esta cuestión de las epistemologías del sur, de la vida buena, de la vida digna, de la vida que merece ser vivida, en donde en principio requerimos de estos mínimos de justicia para poder desarrollar los máximos que cada quien quiera.
El problema es eso, que si no tenemos los mínimos, que a fin de cuentas terminan reduciéndose a vida y salud de manera muy, muy, muy apretada cuando le damos contenidos, si no tenemos un derecho a la seguridad, esta cosa que tenemos por cuestiones también de género que ahora nos está alcanzando a los varones, el 2007, la ley de las mujeres para una vida libre de violencia. Perfecto. ¿Y que los varones en este estado que vivimos tan violento no tenemos derecho a una vida así? Entonces, cuando le vamos dotando de ese mínimo de justicia, y estoy hablando evidentemente de tipos distintos de violencia y de cuestiones que no están consideradas, porque saben perfectamente, y además desde la agenda que tiene el pueblo, desarrollo de Marta Lamas, las masculinidades es una cosa que tenemos como sociedad, una deuda con respecto a estos estudios, porque casi nadie los toma en cuenta. La verdad que son muy pocos quienes se dedican seriamente a estas reflexiones. No era solamente una cuestión de machismo el mencionar esto de que nosotros también nos puede alcanzar esta visión del derecho, pero efectivamente necesitamos unos mínimos de justicia para poder salir a la calle, mujeres en principio, hombres también. Yo soy de Ciudad Juárez, entonces salí a la calle sin pensar que me van a tirotear. Es un mínimo de justicia que creo que podríamos hacer universalizable, porque debería ocurrir en Ciudad Juárez, en México y en todo el mundo, cosa que no ocurre. No sé si me doy a entender, espero que sí. Muy bien, gracias, Jorge. Gerardo, ¿quieres tomar la...? Sí, coincido totalmente que hoy más que nunca debemos de partir de definiciones muy concretas y tenemos que evitarnos el tratar de disfrazar conceptos y caer en un juego fundamentalista que no nos está llevando a nada. ¿A qué me refiero? Todavía hace unos años hablábamos del concepto del preembrión, y las cosas hay que decirlas como son y por su nombre. Hay embriones, yo no conozco ni preóvulos ni preespermatozoides. Entonces, hay embriones. ¿Por qué? Porque se hace este concepto disyuntivo, este concepto de hasta dónde llega, porque en el ámbito del desarrollo funcional, nosotros pensábamos en el embrión en una etapa de un tercer día con la formación de 8 células que se denominamos blastómeras. Bueno, hoy ya no hablamos hoy ya embrión ya no es eso, ahora el embrión es un blastocisto que tiene 105,000 células y que tiene otras características totalmente diferentes y que está generado por la activación genómica. Entonces, hay embrión, hay que definirlo y que hay que contextualizarlos. En cuanto a la falla, evidentemente cuando hablamos de fallas, del error técnico y de la falla viene desde el mismo proceso humano. O sea, el ser humano tenemos falla en el proceso reproductivo. Si nosotros estudiamos especies mamíferas en otro orden, se desarrollan, y no solamente se desarrollan bien, sino mucho. ¿Sí? Nosotros difícilmente podemos generar uno. Entonces, en ese término, y también, ¿qué nos está llevando a todo esto? Al sensacionalismo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de 3 papás con 2 cabezas y que se genera... Esto es lo que genera este sensacionalismo, hablando específicamente de maternidad subrogada, ¿sí? Ya ni siquiera estamos contemplando cuál es la necesidad biológica en el contexto reproductivo, que es muy pequeño. Hoy hablamos inclusive de la toma de decisiones del ser humano para no modificar su propio cuerpo, evitar el embarazo, ¿sí? Como una alternativa que nada tiene que ver con un proceso reproductivo, pero sí, en efecto, se tienen que generar las definiciones de cosas que no han sucedido. El gran error técnico fue precisamente el milagro de la reproducción en técnicas de reproducción, que fue que se tomó un espermatozoide con una pipeta y alguien quiso acercarlo ligeramente al óvulo, pero por alguna razón lo pinchó. Y esa es la técnica que en los 90 revolucionó la fertilización in vitro, que se llama ICSI, ¿sí? Pero fue el gran accidente que hoy hace padres a un gran número de hombres que hoy no deberían de serlo. Y que además transmiten la misma enfermedad a la progenie. Gracias, Gerardo. El azar juega en la ética, ¿no? El azar juega. Sí, breve. A ver, orden. Bueno,
Yo voy a ser muy puntual. Yo creo que la laicidad, digamos, no está peleada con la intervención del Estado. O sea, yo creo que una cuestión es decir, somos laicos, por eso decía que creo que la laicidad no es necesariamente ser neutral. O sea, ser laico es pedir respeto a la diversidad, y cuando el Estado nos está imponiendo normas discriminatorias o cuando nos está imponiendo creencias, a ver, uno como laico tiene que decir, no, aquí tenemos un piso de diversidad que tenemos como laicos que cuestionar estas discriminaciones. Yo lo que intenté hacer en el paper es intentar ver cómo la crítica feminista a la familia como un ámbito privado se puede acompañar de la narrativa laica. Y esta crítica feminista al ámbito privado de la familia lo que ha dicho básicamente es que la no intervención estatal ha justificado, por ejemplo, la violencia doméstica, ¿no? Porque si vemos que la familia es esta casa de afectos en donde el Estado no tiene por qué intervenir, entonces, pues, ¿qué importa que a las mujeres les peguen adentro de su casa? Esa no es una preocupación estatal. Y entonces, es lo que yo pienso que es una neutralidad mal entendida del Estado. O sea, el Estado nunca va a ser un árbitro neutral de las disputas. Esto creo que es un mito. Y se ha ido, digamos, arrastrando por toda la dogmática civilista de familia, que dice, la familia es un ámbito privado y las normas de familia son privadas. Y entonces el Estado, pues si el Estado las está regulando, el Estado está regulando estas cuestiones. Ahora, yo lo que creo que tienes mucha razón, Lourdes, es, bueno, usted hace su crítica y después de la crítica, ¿qué? ¿No? Pues sí, nos viene aquí a decir que el derecho de familia es un ámbito excepcional y esta es una crítica poderosa, pero entonces, después de la crítica, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde miramos? ¿Cómo miramos el trabajo de cuidado? ¿Cómo nos relacionamos con un Estado interventor, diría yo? Y aquí hay dos posibilidades. Una, hacer un poco lo que Janet Halley propone, que es la que hizo toda esta genealogía del derecho de familia y toda esta historia. Es una profesora de Harvard que se dedicó a hacer, no crean que yo aquí vengo a ser la inventora o la descubridora de esta genealogía. Lo que yo sí creo es que se aplica bastante a México, y es decir, bueno, entonces miremos un poco a la familia como económica. Veamos que esta familia no nada más es una casa de afectos, sino es un núcleo de distribución de recursos, que es como una idea más marxista de la situación, ¿no? Es una idea de, pensemos que las familias no son estas células privadas que se esconden en sus casas, sino que se relacionan con el mercado y el Estado. Y entonces, en ese sentido, pues vamos a tener una comprensión mayor de lo que nuestras normas están regulando. Y pues la otra sería decir, veamos como al derecho de familia no como una rama fragmentaria, no como una rama que se quedó excepcional, sino como una rama que tiene que ver con las políticas públicas, que tiene que ver con el derecho laboral, que tiene que ver con pues otros ámbitos del derecho que no se estudian, con la seguridad social, ¿no? Que generalmente, o sea, las normas de familia las reducimos al matrimonio, al divorcio y a la filiación. Entonces, lo que esta crítica propone es ir más allá de entender esas normas como matrimonio, divorcio y filiación, a entenderlas como familia, empleo, seguridad social, política pública, o sea, digamos, un mosaico de normas más allá de los dos colores binarios del matrimonio y el divorcio, además heterosexual, que eso ha sido lo que ha privado en la regulación. Muy bien, gracias, Alma. ¿Quieres agregar algo, Ingrid? A ver, aunque no te preguntaron directamente. No me preguntaron, pero bueno, es que el tema de familia, bueno, me he Senado, dedicado muchos años a la familia. Vale. Y bueno, creo que también hay que reivindicar un poco a los liberales del siglo XIX. O sea, nos queda claro que todos estos liberales eran católicos, pero pudieron diferenciar su ámbito privado del ámbito público. Entonces seguían siendo católicos, Benito Juárez seguía yendo a misa, pero tenían claro que era necesario que el Estado que se separara de la Iglesia y que las cuestiones de familia fueran retomadas, sobre todo en su registro por la Iglesia,
por el Estado. Y es por eso que, retomando al Código Civil francés, se reconoce que el matrimonio ya no es un sacramento, sino es un contrato civil regulado por las leyes civiles. Entonces, se hace esta separación, se hace esta secularización de las relaciones de familia, pero no nada más fueron durante las leyes de Juárez. El Código Civil de 1884 establece por primera vez la libertad de testar. O sea, las personas, antes existía la sucesión legítima, que solo la familia podía recibir los bienes de la persona que murió. A través de la libertad para testar, se permitió a las personas que libremente pudieran testar. ¿Qué significado tiene esto para las relaciones familiares? Que había muchas familias ilegítimas porque no se habían casado. Entonces, a través de esta nueva regulación, se permitió a las personas que heredaran mujeres con las que no estaban casados y hijos que no eran hijos del matrimonio. Y así tenemos una serie de avances. O sea, el siglo XX marca una tremenda laicidad del derecho de familia. O sea, Carranza en 1914 establece la ley del divorcio, que es, pues yo creo que la primera en América Latina que permite el divorcio. El Código Civil de 28 establece que la patria potestad es igual, se ejerce por hombres y mujeres, por el padre y por la madre, situaciones que ahora nos parecen tan normales, pero que también fueron punta de lanza en todo el continente. O sea, creo que Argentina, por ejemplo, hasta hace unos 15 años existía la patria potestad, la ejercía únicamente el hombre y no la mujer. Entonces, y en Chile que no sé cuánto tiempo tiene el que se permite el divorcio. Entonces hay que reconocer que los mexicanos sí hemos sido bandera de laicidad en materia de familia, y bueno, el reconocimiento de matrimonios homosexuales también, pues es un parteaguas en el continente. Entonces yo creo que sí hay que reivindicar a todos los liberales que en nuestro país han luchado por la laicidad del derecho de familia, ¿no? Pues nada más. Lo hemos reivindicado porque la cátedra se llama Benito Juárez. Sí, bueno. A ver, una tanda de 3 más y creo que con esto vamos a cerrar. Entonces, allá y allá. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Cintia Cuenca, soy del doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho. Y la verdad me parece, son temas que, bueno, no solo me interesan por la investigación que estoy haciendo en el doctorado, sino porque también justamente en el marco de este seminario de Derechos Humanos y Bioética del Senado, tuve la oportunidad de participar y me resultó tanto un choque, por lo menos a mi parecer, un choque muy importante y una situación muy delicada, ¿no? Que en un foro público de este nivel, pues bueno, las voces que ahí en ese momento estábamos, porque yo también estaba, pero yo era como el negrito en el arroz, ¿verdad? Van enfocadas estas ponencias o este seminario va muy enfocado a una visión precisamente muy conservadora, un discurso hegemónico, muy radical, ¿no? Por decirlo menos, y que finalmente están incidiendo en decisiones que tienen que ver con la familia directamente, que es un tema muy importante, y también cuestiones hablaron la semana pasada sobre reproducción asistida, ¿no? Entonces son temas que obviamente están cargados ideológicamente de de conceptos muy particulares que yo en lo particular no compartí, bueno, así se los hice saber, donde justamente la familia sigue siendo considerada para ellos, ¿no? Una familia tradicional, ¿no? Que debe ser protegida a toda costa, ¿no? Que yo ahí expresé que pues no es posible hacer esta distinción de una familia exclusivamente generada por el matrimonio, ¿no? Porque entonces todos los que no estamos en esa dinámica de familia, entonces pues
¿qué hacemos? ¿No? Es para mí una cuestión de discriminación muy importante, que bueno, también vertieron sus argumentos de por qué no podrían ser considerados discriminatorios, y también los conceptos dentro de la reproducción asistida que, bueno, ya hemos visto que no solamente a través de la Corte Interamericana, bueno, ya se ha establecido cuáles son los parámetros para considerar la fecundación, la protección de los embriones, o sea, todos estos temas que han estado virtiendo aquí, y que todavía dentro de esta lógica muy conservadora, pues todavía se trata de imponer ese discurso, que eso es yo creo que lo relevante, la imposición de un discurso dentro de la construcción de políticas públicas y de la legislación también que se pretende crear en este sentido, y que, bueno, creo que estos foros, en este caso, son muy importantes porque, pues sí, yo sí reconozco y defiendo que estas posturas deben de ser desde una visión laica, ¿no? Sin imponer ningún tipo de discurso, eso sí me queda muy claro, no decir... Bueno, ya es ¿Hay alguna pregunta o no, nada más cerramos un comentario? Perfecto. Y compartirles esta experiencia. Muy bien. A ver, la siguiente intervención aquí. Sí, buenas tardes. ¿Su nombre? León Alemán. Yo quiero dejar aquí mi posición a lo mejor clara. Felicito al doctor Gerardo por la exposición que dio. No es llevar una especie de contraria, pero sí creo que hay que acotar los límites, sí creo que se tienen que determinar límites precisos. O sea, no todo lo que nosotros como conciencia queremos lo vamos a poder hacer, lo tenemos que poder hacer. Los ejemplos sobran, cambio climático es el más dramático. Yo estuve también en el evento del Senado, y estuve después en la Comisión de Derechos Humanos con el mismo tema. Les comparto que en la propia Comisión de Derechos Humanos, pasando por el comisionado y todos los demás, la política que están siguiendo ahorita, voy a usar la palabra conservadora, en donde con suma cautela dicen no podemos avalar, no podemos permitir, no vamos a autorizar, no vamos a consentir todo lo que estamos viviendo, todo lo que se está haciendo, porque tiene sus pros y tiene sus contras. En el caso de que se comenta que la posición del Senado, que son nuestros legisladores, son muy conservadores, yo aplaudo, qué bueno que sean conservadores. O sea, no es factible, usando un ejemplo muy puntual como es la maternidad subrogada. Yo creo que ahí tenemos serios errores. Creo que me gustó una frase que se usó en la Comisión de Derechos Humanos. Creo que se está tomando el útero de la mujer como un commodity. Eso es real, eso es correcto. O sea, no se puede hablar, no podemos tener un doble discurso. O sea, no podemos decir para unas cosas sí y para otras cosas no. O sea, que a unas personas les funcione o quieran o tengan necesidad o no puedan, eso no es una justificación, jamás podrá ser una justificación. Entonces yo celebro, de verdad celebro la posición conservadora en este caso de nuestros legisladores, porque insisto, tenemos que tener un límite y jamás podremos aplaudir que porque la generalidad o algunos quieran, vamos a decir, funciona. Gracias. Muchas gracias. Edmundo Aguilar, de FESACatlán. Muy brevemente, muchas gracias por sus intervenciones. La doctora Ingrid se me adelantó con respecto al derecho sucesorio. Ha sido parte de nuestros procesos de laicidad. Finalmente, además me estaba acordando del artículo 130, limitar la sucesión a ministros de culto, en fin, ha sido parte de nuestros procesos de laicidad, ha incidido en cuestiones de la institución eclesiástica particular y en familia. Y me gustaría, precisamente, tal vez, yo no sé,
las complicaciones del trabajo académico, un texto más grande, es decir, incluir esto en las reflexiones tan enriquecedoras de la doctora Beltrán, que me gustó mucho. Ay, no soy Porque doctora, además, no me diga. No me diga doctora. bueno, no soy Alma doctora. Beltrán. Me siento usurpando profesiones. Alma, gracias. Alma. Entonces, ese es lo que me estaba yo anotando, porque la muerte no es nueva para los procesos de laicidad. Hoy se habla de muerte digna, sí, que si ley voluntades anticipadas, etcétera, pero esto es novedoso por muchos otros motivos, ¿no? De todas maneras, en los procesos de laicidad ha entrado esto, pero es muy privado. Mi pregunta, ¿queda muy privado? Tal vez, ¿cómo poner un concepto más claro? ¿Qué evoluciones hay? Me surgió la inquietud. Muchas gracias. Bueno, una última intervención, Bob, y cerramos ya con la respuesta de un comentario para Jorge. Mira, me gusta la idea de una ética mínima, pero creo que la apelación al Habermas no va a resolver el problema de la definición de la naturaleza, los contenidos, los límites de esta ética mínima, porque si se considera el discurso o diálogo, como han dicho Habermas, algo teórico, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son los parámetros, los rúbricos, la razón de este diálogo teórico? Pero al otro lado, si el diálogo es algo real, entonces la ética mínima es nada más la moral común, como han usado algunos filósofos de los Estados Unidos. Muy bien, Florence. Je pose la question, désolé, en français. Yes. En français. Je réponds en espagnol, hein, ma français c'est très mal. Ou en anglais. En anglais. En anglais. En italien, whatever. Dans l'exemple français, l'héritage laïque, réactionnaire et conservateur est aussi très important par le positivisme, par un héritage antiféministe et qui fait de la biologie et justement de la bioéthique un lieu de résistance contre les libertés des minorités sexuelles, par exemple. Donc je voulais savoir si dans le contexte sud-américain, vous avez la même résistance laïque, vraiment très laïque, anticléricale, mais contre les libertés et la diversité, parce que en Europe, c'est très important, cette résistance laïque. Voilà. Okay. Bueno, vamos a cerrar entonces con las respuestas. Quizás en el orden. ¿Quisieras tú decir algo, Jorge? Breve. ¿Ya breve? Sí. Breve. ¿Se escucha? Sí. Esto de ser breve no se me da, pero creo que hay una preocupación legítima respecto de los desarrollos teóricos de Habermas y que en el caso de Adela los extiende más allá de ese mero vínculo lógico formal, y ella en sus últimos desarrollos de la ética cordis hacia acá pues habla de una serie de presupuestos que se dan, que no están explícitos en Habermas, que no están explícitos en Apple, pero que ella trata de explicitar. Cuando pasamos de ese nivel teórico al nivel real, por eso la simetría debe ser un presupuesto, y para alcanzar esa simetría pues tenemos que preocuparnos porque tengan un derecho a una vivienda digna y un derecho a una educación, sino que es lo que van a discutir, un derecho a la alimentación, si no están bien nutridos, ¿cómo van a discutir? Es decir, hay una serie de supuestos que no están considerados en ese vínculo lógico, formal, lingüístico, pero que en la materialidad de la vida, pues en esos desarrollos, además de la vinculación afectiva, que tampoco está clara en Apple y en Habermas porque lo hacen a un lado, pero recordando a Kant, cuando formula el imperativo categórico, sí que hablaba de un sentimiento de respeto por el imperativo, si no, no tenía aquello funcionabilidad. Entonces, habría muchas cosas que decir de cómo eso teórico bajarlo, pero yo creo que no es asimilable a los desarrollos de la moral común. Sí hay una distancia entre los dos desarrollos teóricos, sería brevemente.
Bueno, irónicamente parece que es un mínimo muy robusto. Es un mínimo muy robusto. Rápidamente, ¿sí se escucha? Sí. Rápidamente, sí les voy a dar el contexto actual de qué pasa en términos de legislación. Breve. 2008 se genera la primera propuesta que hace el parteaguas en legislación reproductiva por parte de la Acción Nacional y del PRI. Una connotación muy conservadora. En el mismo 2008, María de los Ángeles Moreno, que en aquel entonces fungía como senadora por parte de Revolucionaria Institucional, nos reunimos fue aquella reunión que tuvimos precisamente en la Suprema Corte de Justicia, y hicimos un grupo de trabajo en el Instituto Nacional de Perinatología, y señalamos una primera iniciativa de ley en reproducción. Se han generado muchas posteriores. Se retoma nuevamente el tema el año pasado se genera una iniciativa que es propuesta propia que nosotros hacemos y que ha sido parte del grupo y parte del colegio, y esa iniciativa se lleva de la mano de María de las Nieves. Sí, desafortunadamente ella pasa a la Secretaría de Salud y no pasa absolutamente nada. Se vuelve a retomar, pero ahorita ya es un tema, lo que se mencionó, maternidad subrogada, que ese es el punto diametral, pero a partir de maternidad subrogada se da un señalamiento en la Secretaría de Salud. Mi percepción rápidamente es, va a ser muy complicado que se apruebe una iniciativa de ley en términos de materia reproductiva. En las últimas 5 semanas se conformó ya un consenso. Ahorita nos estamos reuniendo en la Secretaría de Salud y estamos escribiendo la norma oficial para reproducción asistida. Se está llevando de la mano de Ricardo García Cavazos, que él está de director de identidad de género en la Secretaría de Salud, y no sé qué es lo que va a suceder porque es todo un proceso. Lo que sí les puedo decir es que en el momento en que se solicita una norma oficial de salud, se tienen los siguientes 6 meses para entregarse un trabajo. Entonces, se tiene que terminar. Nosotros estábamos trabajando ahorita en eso, y que es probablemente ahorita lo que pueda salir a la luz en este año. Y nada más. Muy bien. Alma, cerramos. Sí, cerramos. Bueno, 3 cosas rápidas. El liberalismo. Yo creo que tenemos que reconocer, claro, que los liberales tuvieron sus triunfos y todo, pero eso no nos impide tener una visión crítica de la historia. O sea, yo creo que los liberales han tenido muchos conflictos, y creo que pues, liberales, y ya cualquier adjetivo que le demos ahora al laicismo, con nuestras herencias coloniales, que nuestras herencias coloniales son profundamente religiosas. O sea, yo creo que no podemos seguir con este mito de que ya instauramos el matrimonio civil, ya tenemos esto, pero digamos, hay cosas profundamente arraigadas en la cultura que tienen que ver con nuestro pasado religioso y colonial, que tenemos que reconocer para irlas desmantelando, porque si nada más nos quedamos en los triunfos, pues ¿cómo resolvemos lo demás? Ahora, otro mito es que la familia es un invento o una institución romana. Ese sí también es un mito histórico. Yo creo que el Senado, ahora que tiene esta comisión de la familia, pues seguramente lo perpetúa. Pero no, en la época de Justiniano se distinguía entre personas, bienes y acciones. No había un entendimiento del arreglo, o sea, de una regulación jurídica de la familia. Eran las personas, los bienes y las acciones. Como dije, esto es un invento europeo, alemán del siglo XVIII. Entonces, bueno, pues se repetirá por los conservadores esta historia, pero no es así. Ahora, lo del derecho sucesorio. Yo creo que hay una apuesta importante por pensar el derecho familiar ligado a las sucesiones. Yo creo que en el ITAM se ha hecho un trabajo importante de que el derecho de familia no se estudia en el primer semestre, sino después, porque si uno lo piensa bien, tiene que tener noción de contratos, de bienes, de sucesiones para entender los arreglos familiares, porque los arreglos familiares son una complejidad de todas esas historias. Entonces, de hecho, ahora en el ITAM el derecho de familia se enseña junto, o es un seminario, queremos pelear porque se llama una clase completa, que se llama la materia completa, que son 2, se llama familia y sucesiones,
y así se enseña también en Colombia. Entonces creo que esas son las pequeñas apuestas por ir, y en Argentina, por ir como integrando más el discurso familiar. Y sobre lo que preguntaba Florence de la reacción conservadora, pues yo creo que los conservadores están disfrazados de muchas cosas, Florence. O sea, y pues unos son más laicos o pretenden decirse laicos, y otros sí tienen el sombrero más puesto. Pero uno tiene que ir ahí a disputarle ese discurso biologicista, pues con un discurso un poco más plural y menos dogmático, porque finalmente, digamos, la biología nos ayuda a reinventar el futuro, pero nos puede meter también como en camisas muy estrechas. Entonces tenemos como que hacer una labor de bisturí para no acabar siendo reaccionarios con un discurso biológico moderno o posmoderno o postexistencial. Crítico. Constructivo, fenomenológico. Bueno, muchas gracias. Alma, muchas gracias. Vamos a agradecer a todos los participantes en esta mesa. Creo que fue muy enriquecedora para todos. Y entiendo que pasamos a la comida.